Hola, ¿qué tal? Estamos ahora aquí para darles otro apoyo en estas semanas de realización de actividades integradoras. La de este momento es la actividad integradora número 6 y aprovecho para hacer aquí la corrección porque había puesto 5. Bueno, entonces esta es nuestra actividad integradora 6 de la semana 3 del módulo 2 y yo soy su facilitadora María Curiel para apoyarles con esta actividad. Bien, pues vamos a realizar como actividad integradora una reseña. Esta reseña, según la guía, necesitamos aprender los contenidos que vienen en la guía, los siguientes, que sería: ¿qué es la reseña? Reseña de textos, revisión gramatical, pasos para elaborar una reseña, para saber más y plagio. Vamos a dar una muy breve visita a cada uno de los recursos. Aquí nos explica qué es realizar una reseña. Tiene prácticamente dos características. Tomamos un texto y este texto lo vamos a hacer una crítica de carácter argumentativo. Eso quiere decir que voy a generar una opinión con algún sustento para poder hacer esa reseña. Después nos dice este otro recurso que tenemos reseñas de textos que son de divulgación científica, periodísticos o didácticos, en donde, bueno, vamos a hacer comentarios, ¿no?, de cada reseña que podamos nosotros tener. Se pueden hacer, por ejemplo, en las escuelas se utilizan mucho las reseñas a partir de, en las reseñas, ok. A partir de los reportes de investigación, ensayos, exámenes y exposiciones. Bueno, después tenemos un video que nos recuerda algunos aspectos que nos permiten revisar gramática. Luego vienen unos pasos para poder elaborar una reseña y analizamos el objeto que vamos a seleccionar, identificamos el propósito del autor. En fin, seguimos estos pasos para poder hacer nuestra reseña de forma más correcta. Viene también un tutorial de la UNAM. Si le damos clic aquí, nos va a llevar a este material en donde podremos también tener muy claro, porque hay varios tipos de reseña, ¿no? Reseña crítica, reseña descriptiva, en fin. Esta es sobre de un texto que tiene carácter científico. Entonces, vamos a ver cómo se presenta esta reseña, pero nosotros vamos a hacer la nuestra. Muy bien. Bueno, también tenemos un para aprender más, para saber más, que no lo había abierto. No, es el que les abrí, ok. Y un tema sobre el plagio. Insistentemente tenemos que trabajar en prepa en línea, porque sí es triste que las personas se inscriban para aprender y terminen presentando actividades porque les gana el tiempo, porque no le han asignado horarios a sus actividades y bueno, terminan presentando actividades que no son propias. A veces son de otros estudiantes, a veces hasta están publicadas en línea, a veces las compran a quienes venden actividades. O sea, hay una serie de cosas en donde prepa en línea no tiene más que hacer, más que apelar a que sus estudiantes comprendan que la importancia de aprender
es algo que te queda dentro de tu ser, es para ti y es para siempre. Lo que tú aprendes se va a ir contigo a tu tumba. En cambio, un papel puede decir que uno tiene un título en una maestría, en un doctorado, y sin embargo no tener ningún significado porque ningún conocimiento que tengamos lo puede avalar. Así es que vamos a concentrarnos en nuestra reseña. Hay primero que nada que descargar, bueno, no descargar, pero abrir los dos textos. Este está titulado Ricardo Pablo Pedro de la Sierra Oaxaqueña al MIT y está publicado en una revista en un periódico llamado Página 3. Es un periódico o una revista de probablemente de Oaxaca, puesto que aquí tiene algún anuncio del estado, entonces probablemente. Bueno, entonces empezamos a leer el texto, nos enteramos de que una persona fue admitida en una de las universidades más prestigiosas del mundo y esto es el tema de uno de los dos textos que vamos a reseñar. Como ven, pues no es un texto largo, tiene bastante imagen. Nos vamos ahora a la misma historia, es decir, mientras página 3 nos habla refiriéndose al nombre del oaxaqueño como Ricardo Pablo Pedro de la Sierra Oaxaqueña al MIT, tenemos el periódico El Universal que titula Indio guarachudo, de forma entrecomillada, logra ingresar a Instituto de Massachusetts. Pero es el mismo tema, entonces cuando nosotros vamos a hacer una reseña comparativa es precisamente porque tenemos dos textos que nos puedan permitir revisar un mismo tema. También se pueden reseñar dos películas, aunque sean diferentes, pero por ejemplo que aborden la Guerra Fría o dos películas que aborden la época victoriana de Inglaterra, en fin. Hay muchas formas en que se pueden realizar las reseñas. Aquí, desde el solo título, bueno, pues ya nos hace pensar si es un título que solamente lo escribieron así para atrapar al lector y después es otra la postura. Hay que ver cuál es el punto. Hasta aquí se termina, como ven es bastante cortito y vamos a leerlo para después comenzar con nuestra actividad. Lo más conveniente para empezar con nuestra actividad es que primero hagamos lo primero es leer los dos artículos. Ahora ya nos pide que analicemos los dos textos, incluyendo lo que nosotros veamos como acierto y como deficiencia. Lo más fácil entonces es, vamos a aprender dos formas para llevarnos, porque aquí nos dice que hagamos esta misma tabla en un procesador de textos. Entonces les enseño dos métodos. El primero, que es el más sencillo, es con el mouse. Recorremos toda la tabla hasta donde termina, ya está seleccionada, damos clic derecho, copiar, nos vamos a nuestra página, documento de Word que ya tenemos listo. Le damos clic y si lo queremos tal cual está en el original, le vamos a dar clic aquí. Ya lo tenemos listo. Ahora solamente tenemos que irlo llenando. Este es un método para que hagamos esa tabla que se nos es requerida. La otra es irnos al menú Insertar, elegir tabla, elegir 3 columnas porque es lo que nos pide, más las líneas que consideremos necesarias. Después tenemos que elegir un sombreado para que se pueda ver bien, el que a nosotros nos consideremos que nos gusta. Vamos a suponer que yo escojo este azul.
Y bueno, entonces hay que copiar todas las preguntas que vienen en la tabla original y todos los títulos de aquí arriba, ¿ok? Bueno, ustedes hagan como ustedes prefieran. Este método, aunque es más lento, les permite aprender a hacer una tabla desde cero, y el otro pues nos permite trabajar de una manera un poquito más rápida. Yo voy a dejarlo nada más para efectos del video. Aquí voy a dejar la tabla y pues ya nos vamos al punto siguiente, porque esto, bueno, pues ya es una respuesta personal que debemos de hacer en cada uno de estos puntos, de acuerdo a lo que nosotros hemos comprendido. Cuando ya he terminado de realizar esa tabla, paso al punto 3, que dice: escribe una reseña comparativa sobre los textos que leíste en función de la información de tu cuadro anterior. Es decir, las actividades de prepa en línea, cuando te piden llenar primero un cuadro, es porque ese mismo cuadro te va a ayudar en la redacción de tus siguientes ideas. Recuerda siempre que una reseña debe de ser, sobre todo una reseña regularmente, es no solo narrar lo que vimos, sino involucrar la opinión mía, que soy quien está reseñando, de manera positiva o negativa. Si yo te platico una película, tengo que pensar siempre si me gustó, si no me gustó, o te tengo que comentar las partes que me parecieron muy buenas y las partes que me parecieron aburridas o negativas. Y no importa si tú y yo coincidimos, lo que importa es que yo tengo que emitir en una reseña una parte de juicio crítico. Bueno, vamos a tomar en cuenta la estructura de una reseña. Lleva 3 puntos: introducción, desarrollo y cierre o conclusiones. La primera parte nos dice que tenemos que poner la referencia bibliográfica de los artículos reseñados. Para eso vamos a ver también el ejemplo de la reseña que está en nuestros recursos de la UNAM. Hace un momento los acabamos de ver. Aquí me doy cuenta que esta parte en amarillo es la que refiere los datos bibliográficos del libro reseñado. Entonces, yo en mi reseña tendré que colocar los datos de esta reseña, de las dos, para que se sepa que es una reseña comparativa. Pero me voy a auxiliar de los maravillosos marcadores textuales para poder dar inicio a esta actividad. Un marcador textual no necesita escribirse exactamente como está, pero ya me da la idea. Yo voy a introducir mi tema explicando fíjense el que voy a tomar, pero lo voy a modificar un poquito. El que voy a tomar dice: este texto trata de... y lo voy a convertir en algo parecido. Aquí les muestro cómo la frase del marcador que dice el texto trata de, yo la quise convertir en algo un poquito más completo y explico. Introducción. La reseña que presento a continuación está basada en 2 notas periodísticas sobre una misma historia. La primera es, y aquí voy a escribir los datos de las 2 publicaciones para que yo pueda después empezar mi narración. Me regreso a ver el recurso de la UNAM porque me permite darme idea de qué más dice, además de los datos bibliográficos del libro reseñado. Y me doy cuenta que también habla un poquito de cuál es el tema, cómo lo definen la autora. En este caso, entonces, voy a platicar mi punto de vista en lo que se vea de los 2 autores de los 2 textos. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien.
me regreso al recurso para revisar si voy bien y digo, sí, ya seleccioné que voy a reseñar. Son 2 textos o notas periodísticas. Después estoy analizando de qué se trata cuando platico más o menos en la introducción, que se trata de la llegada o el acceso que logró tener una persona, un mexicano, a una de las universidades más prestigiosas. Y ahora vamos a iniciar el desarrollo, pero primero tengo que identificar en cada uno de los 2 textos qué pretendía, en este caso, el CONACYT, que es el autor de este texto, el que se llama Ricardo Pablo Pedro de la Sierra Oaxaqueña Almit, y en este otro, ¿qué pretendía Pedro Villa y Caña cuando dice indio guarachudo logra ingresar a Massachusetts, al Instituto de Massachusetts? Entonces tengo que identificar ahí cuál de las 2 figuras es la que, digo, lo que cada uno de los 2 autores realmente pretendían. Recuerden que ya hicimos un análisis en la tabla y eso me va a ayudar bastante. Me regreso a las instrucciones porque ya voy a empezar con el desarrollo del cuerpo. Le pongo mucha atención a esta parte de la instrucción que me pide trabajar en 2 párrafos de 8 a 10 renglones cada uno. Entonces, esa es el mínimo que me está, no el mínimo, es la extensión que me está pidiendo la actividad y siempre debo de tratar de cumplir con esta actividad. Dice ahora que elaboremos un resumen de los 2 escritos que demuestren las ideas principales y secundarias, las cuales presentan pruebas que sostendrán la opinión final. Ojo, aquí debes de hacer énfasis en los aciertos y deficiencias de cada uno de los artículos leídos. Es decir, cuando esté yo redactando esta parte que puedo iniciar con un marcador textual, cada uno de esos 2 párrafos yo tengo que estar narrando, mientras que el CONACYT presenta la historia de este mexicano, bla, 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 bla. Por otra parte, y ahí estoy usando 2 marcadores textuales, por otra parte, Pedro Villa y Caña, hablando del mismo tema, presenta tal y cual. Pero vuelvo a recordar que es importante hacer énfasis desde tu punto de vista en qué es lo acertado y lo deficiente en cada uno de los textos. Ahí viene entonces tu opinión porque tú estás haciendo una reseña. Recuerden esto, memorícenlo. Las reseñas las hacen las personas emitiendo juicios de opinión positivos o negativos. El que tú tengas una opinión negativa no hace que tu actividad esté deficiente, hace que tu redacción sea crítica. Entonces, aquí tú debes de decir, yo no estoy de acuerdo con el autor del CONACYT cuando establece que, al decir, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que por otra parte, me parece acertado cuando se me olvida el apellido, Villa y Caña señala que, y entonces estamos haciendo énfasis en todo esto. Eso tiene que estar escrito en su reseña, muchachos. Tiene que aparecer tu opinión, tu juicio, tu pensamiento, ¿de acuerdo? Y como de costumbre, los invito pues a que usemos marcadores textuales. Cuando estoy hablando de mi opinión, puedo, por ejemplo, hacer hincapié o demostrar. Dicho de otra manera, cuando ya dije las cosas de una forma, es decir, estoy diciendo en la reseña,
Me opongo o me parece inapropiado que el autor diga, y entonces puedo después volver a reforzar, demostrar que está equivocada en esa forma. Dicho de otra manera, pudo haber redactado tal. Entonces, ya tenemos ahí el uso de los marcadores como uno de nuestros recursos muy apreciados. Ahora vamos a hacer la conclusión o cierre. En un párrafo de 8 a 10 renglones, redacta tu opinión global frente a los dos artículos y la recomendación o no de su lectura. Me voy a ver marcadores de conclusión y, bueno, aquí me puedo encontrar los de conclusión cuando dice resumir. En resumen, resumiendo, recapitulando, en conjunto, globalmente, en pocas palabras, pienso que, o también podemos encontrar estos que dicen finalidad, ¿ok? Bueno, el que ustedes gusten lo van a usar y entonces en 8 a 10 renglones, un párrafo tiene que decir tu opinión de los dos artículos en general. Ahí sí puedes decir, ya comparaste, ojo, aquí arriba tienes que estar diciendo, mientras que tal autor dice tal otro comenta tal, entonces estás haciendo una reseña comparativa. Cuando tú ya estás en la conclusión, ya puedes hablar de manera global, entonces dices, la nota es importante porque me habla o las notas son importantes porque al final de cuentas las dos me hablan de un mexicano, etcétera. Pero ya aquí vamos a decir, yo en lo personal no estoy de acuerdo o sí estoy de acuerdo con tal cosa, por lo que sí recomiendo la lectura o no recomiendo la lectura de o de ambos artículos. Muchachos, pues eso sería todo. Me parece que con esto queda la actividad integradora número 6. Nos vemos ya en el siguiente video que explicará el proyecto integrador. Hasta pronto.